Bueno, iniciamos nuestra sesión de hoy. La semana pasada habíamos visto generalidades sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, genealogía, en fin. Cada entidad de la República tenía su Código Nacional de Procedimientos Civiles. Había 32 códigos y había uno federal para asuntos del orden federal. Ya hemos platicado y vamos a comentar un poquito más adelante el tema de la competencia local o federal. Un código nacional, a diferencia del federal. ¿Por qué no le pusieron código federal? Bueno, porque los códigos federales se aplican solamente a asuntos federales, donde interviene la federación como parte. De tal manera que entonces una ley nacional aplica tanto a asuntos comunes o locales como a asuntos federales. El federal se aplica en todo el territorio, igual que el nacional, pero repito, solamente asuntos del orden federal. Hoy vamos a estudiar el libro primero del Código Nacional, que por cierto se acaba de dar el aviso que en la Ciudad de México inicia ya su vigencia a partir de enero de manera paulatina, de tal manera que al terminar el año ya lo vamos a tener totalmente vigente por los asuntos que se inician, es decir, hay asuntos que ya están en trámite, los que ya están en trámite se van a terminar conforme al sistema anterior, sistema escrito. Este también es escrito, pero un poquito con más oralidad. Y los que se inician a partir de diciembre, por ejemplo, en materia de, si no mal recuerdo, es en hipotecas, son 2 o 3 temas, en abril entra ya los familiares, y así para que a fin de año 2025 ya esté implementado en la Ciudad de México todo el código. Y así en las entidades federativas, así pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, fue entrando de manera paulatina. Es necesario que ustedes lo tengan, que lo bajen. Aquí viene en las notas al principio de los códigos, de este código, viene la publicación fue apenas el 7 de junio del 2023 y se dice por ahí en un transitorio, ya veíamos lo que era un artículo transitorio, que debería de estar en vigor en el 2027 en toda la República ya. Pero bueno, nosotros llegamos temprano, la Ciudad de México llega temprano y entonces pues en 2025 seguramente acabando el año que entra ya tendremos el código operando a todo lo que da. Este viene a sustituir a códigos, repito, estatales que tienen ya más de 100 años. Los asuntos que se están llevando conforme a esos códigos se van a terminar así, pero a partir de la entrada en vigor de pues ya vamos a conocer la nueva justicia, de tal manera que pues ya no tiene caso estudiar el anterior. Vamos a empezar con que ya está prácticamente en vigor. Como siempre, yo necesito que ustedes me apoyen con bajarlo y que ustedes hagan la lectura. Prácticamente aquí abarcaríamos del artículo primero. Luego le vamos a dar una peinadita. Primero nos vamos a ir a las presentaciones para que no se vea así como que venimos nada más a leer el código, aunque debería de ser. A mí me hubiera encantado que hubiéramos tenido maestros que leyeran el código con nosotros, artículo por artículo, y pudiéramos hacer preguntas, ¿no? Pero no se podía antes. Cada maestro tiene su estilo. Y entonces llegaban, daban clase y a ti te tocaba leerlo, ¿no? Entonces yo quiero que hagamos lo mismo, pero bueno, pues también le daremos una peinadita. De preferencia hasta el artículo 61, del 1 al 61. Bueno, vamos a verlo en modo presentación. Y luego regresamos a retomar lo más importante del código, en el entendido de que siempre, pues cualquier duda que tengan, pues ahí está nuestro chat. Y demás. Bueno, todo lo que vemos en civil tiene aplicación práctica, es cuestión de fondo, y se va a aplicar de esta manera. Por eso comentábamos cuando vimos introducción al estudio del derecho, que hay derecho objetivo, sustantivo, como es el Código Civil, que establece las figuras, la sustancia, y hay derecho adjetivo o procesal, que es la manera en la que se van a hacer los procedimientos. ¿Cómo se trabaja en los juzgados? Ya veíamos las características del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por cierto, a los que me mandaron su correo, ya les hice llegar estas presentaciones, que son como libros, para que ustedes los tengan. Pues si alguien falta, mándenme correo, ya tienen mi correo. Nada más me dicen que son del grupo de Gaby, que quieren el material de procesal civil.
y ya les hago llegar las presentaciones. Este nuevo Código Nacional que surge precisamente con un retraso porque ya debía de haber estado aprobado junto con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pasaron varios años en que se omitió promulgarlo. La Barra Nacional de Abogados interpuso una demanda de amparo y con motivo de eso obligaron a la Cámara de Senadores a emitir este código, a crearlo. La exministro Cordero, ahora, bueno, que fue secretaria de Gobernación y ahora senadora, pues participó prácticamente como directora de este código. Sí, consultaron a la gente, a diferencia de otras cosas, abogados y todo. No está tan mal, no nos podemos quejar. Esperemos que la nueva forma de gobierno que quieren implementar permita aplicarlo, porque está enderezado conforme al artículo 1 de la Constitución. Es una norma de interés nacional y orden público porque está por encima de cualquier otra norma, porque precisamente maneja cosas que conservan el orden, por eso se llama orden público. El orden de la sociedad se basa en estas leyes y por eso el Estado le debe de dar preferencia sobre cualquier otra ley o institución. Está enderezada conforme a la Constitución. La aplicación conforme se desprende de la propia norma suprema, que establece precisamente en su artículo 1. Dame un segundo. La interpretación conforme que establece el artículo 1 a partir de la reforma del 2011, que ahorita pues está en riesgo por todo lo que está pasando, pero que todavía hasta el día de hoy aplica tal cual, porque el artículo, gracias a Dios, no lo pudieron modificar o no quisieron hasta ahorita. Dice que en los Estados Unidos las personas gozan de los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados. Le querían quitar los tratados internacionales y el principio pro persona, y no lo pudieron hacer. Las normas relativas a derechos humanos, esta es la fracción segunda del artículo 1. Digamos que el segundo párrafo más bien. El segundo párrafo establece la interpretación pro persona. Las leyes ya no se aplican, sino que se interpretan, y esa interpretación debe ser conforme a la Constitución. Es decir, que si la norma inferior contiene una disposición que contravenga alguna situación constitucional, pues no se debe aplicar y se debe de hacer una revisión de constitucionalidad. Cuando se hace el mismo ejercicio con tratados internacionales, se llama convencionalidad. Entonces, la aplicación conforme es conforme a la Constitución. La aplicación de convencionalidad es conforme a los tratados internacionales, que hasta el día de hoy siguen siendo, junto con la Constitución, la norma suprema. El Código el Código de Procedimientos que teníamos anteriormente no estaba enderezado con los derechos humanos, era una norma civilista, con una amplia tradición de autonomía, dejaba muy suelta la materia familiar, que poco a poco fue cobrando su autonomía, hasta llegar al grado de que, les repito, que hubo tiempo en que los jueces civiles conocían de la materia civil, mercantil y familiar, eran jueces mixtos. Después se fue separando porque se necesitan jueces especiales, dada la naturaleza del litigio, que es distinto pelearse en una cosa que cuesta dinero a poner en riesgo una familia. O una cuestión mercantil en la que pues están involucradas solo cuestiones monetarias, pero no derechos de niños, mujeres o familias. Entonces aquí ya vamos a encontrar en este código algo que no había en los códigos anteriores o viejos, que ustedes ya no conocieron o pueden conocer. Yo les sugiero que bajen los códigos viejos para que los tengan ahí. Algún día les van a servir, se los aseguro. Porque si les llega un asunto que se haya generado en ese tiempo, van a tener que aplicar el código anterior, bajo la teoría de los derechos adquiridos que ya hemos explicado en otras materias. Por ejemplo, si tú ahorita generas una situación de derecho, entras bajo la ley de hoy. Si la ley cambia mañana, a ti ya te beneficia la ley de hoy, porque no te pueden aplicar la ley de manera retroactiva. Artículo 14 de la Constitución. Y entonces tú ya adquiriste un derecho porque tu situación jurídica se generó bajo la vigencia de una ley. Por el contrario, si la ley te perjudica, entonces no te lo pueden aplicar retroactivo, pero si te beneficia, entonces sí, porque el artículo 14, aunque no dice, pero sí se puede interpretar que si a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio, entonces a toda ley se debe dar efecto retroactivo en beneficio. Los derechos humanos y los tratados rigen ya la mayoría de las materias, sobre todo la materia familiar. El civil siguió siendo un poquito más de derecho privado.
Así se dividía el derecho público y privado. Ahí eran divisiones que existían. El derecho público era el penal, el agrario, el constitucional, el internacional público. El derecho privado era el civil, el mercantil, el internacional privado. Y el familiar que no se acomodaba bien, pero ahora ya pasan todos a ser, pues, de este derecho público, ¿verdad? Que regula la materia civil y familiar. Se había dicho que se podría crear un código civil y un código familiar separado. Y esto no se hizo así, lo que es seña precisamente de que la materia civil es la madre de todas las ramas del derecho. Entonces, por eso, platicábamos la semana pasada, el libro primero que estamos estudiando ahorita, el libro primero del código, establece disposiciones generales que aplican tanto a la materia civil como a la familiar. Estas figuras son iguales. Y me atrevería a decir que no nada más en civil y en familiar. Muchas de estas figuras las vamos a encontrar en agrario, mercantil, administrativo, fiscal, porque son ramas que se desprendieron de la materia civil. Conceptos generales que se manejan en el código y que ustedes hablan de leer y revisar, ¿qué son? Ajustes razonables. Los ajustes razonables son aquellos que tienen que hacer los jueces para que los juicios ya no sean literales al tenor de la letra, sino que si existen grupos vulnerables o derechos que proteger, los jueces puedan ajustar las audiencias, las actuaciones, a manera de que atemperen las diferencias o desigualdades que puede haber entre las partes. Por ejemplo, si tú llevas un perrito a una audiencia, pues no van a dejar que lo metas, ¿verdad? Pero si eres una persona con discapacidad visual y tu perrito es un lazarillo, pues el juez tendrá que hacer los ajustes razonables para que se te permita la entrada con tu perro, ¿verdad? Ese sería un ejemplo burdo de un ajuste razonable. Si la persona no puede asistir por algún motivo de enfermedad o una situación grave, pues se tiene que hacer un ajuste razonable para que la audiencia se pueda hacer en videoconferencia. Lo cual ahora, pues ya, gracias a la pandemia, pues ya se empezó a usar más porque no se quería usar mucho el tema de la videoconferencia para las audiencias. Nos costó mucho trabajo, tuvo que ser la pandemia la que hiciera la entrada en vigor de esto. Lo mismo que las clases, ¿no? Cuando se vino lo de la pandemia, mis alumnos de doctorado y maestría no querían tomar clase en línea porque ya estaban acostumbrados a que nosotros viajábamos a Oaxaca, a Chiapas, y nos conocían y dábamos clases presenciales. Y no querían renunciar a ello. Y ahora está al revés, ahora ya no quieren clases presenciales, ya quieren en línea, porque ya les representa una comodidad. Pueden estar desde su trabajo, viendo la clase, o pueden hasta si quieren no verla, ¿verdad? Y decir, prender su cámara y decir que la están viendo. Pero eso pues ya será en su perjuicio, ¿verdad? Grupos en situación de vulnerabilidad se considera, de acuerdo al código, todo esto está definido en este código. Ahora, cuando tú presentes una demanda y la persona a la que representas pertenezca a algún grupo vulnerable, pues tú puedes hacer y hacerle saber al juez que tiene esa situación para que el juez haga los ajustes necesarios. Por ejemplo, si es una persona indígena, que nombren a un traductor, a un intérprete, para que pueda entender lo que se está llevando a cabo. Si se trata de un niño, para que le nombren un representante legal en caso de que no tenga tutor. Si se trata de personas con diversidad de género, pues para que se les utilice el lenguaje correcto, ¿verdad? Si tienen una sexo asignación de mujer, pues que se les hable como si fueran mujeres en respeto a estos derechos novedosos. Que no tiene nada que ver con el lenguaje tonto ese de niñes y esa estupidez que sacaron, no. Ya les había yo dicho que también tienen ustedes que bajar los protocolos de la Suprema Corte. Vamos a abrir Google y ponemos protocolos Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte ha elaborado manuales precisamente pues para la aplicación de la justicia, que le llaman protocolos de actuación. Y ahí vamos a encontrar protocolos principalmente para que los jueces tramiten los asuntos judiciales de los grupos vulnerables más comunes, ¿no? Que son las personas que tienen una diversidad de género, que está aquí, personas migrantes, personas que hayan sufrido tortura o malos tratos en materia penal, protocolo para detenciones, protocolos de derechos ambientales, niños, adolescentes, personas con discapacidad o diversidad funcional, personas con una perspectiva intercultural distinta
es decir, pueblos y comunidades indígenas, personas con orientaciones sexuales diversas, personas afrodescendientes y afromexicanas. Yo no sabía que había tanto afroamericano, tanto africano aquí, que hasta es considerado, yo creí que había más judíos, yo creí que había más estadounidenses, y no, lo que hay más son personas afrodescendientes, que no necesariamente vienen de África, ¿no? Se llaman así porque pertenecen básicamente a una raza. Algunos ya son incluso mexicanos por nacimiento, etcétera. Todos estos protocolos son documentos que se han estado actualizando y que contienen las normas o los criterios de la Suprema Corte basada en los tratados internacionales y en la Constitución, precisamente para que los jueces adecúen su actuación a esto. Por ejemplo, si alguien quiere aprender cuestiones de género, ¿qué es el género? La diferencia entre sexo y género, aquí están, ¿no? Ahora ya no hay que gastar mucho en libros, nada más hay que leerlo. Se le da clic aquí y aquí está el protocolo, se descarga. Yo sé que no los van a leer hasta que tengan el problema, pero si tienen interés poco a poquito, de vez en cuando, como un libro X. Un abogado tiene que tener el hábito de la lectura, porque si no te gusta leer, no sabes leer, no vas a saber escribir, no vas a saber redactar, no vas a saber hablar. Todo proviene de la lectura. A mí no me gusta mucho leer en línea, pero ya me acostumbré. A mí me gustaba más comprar los libros y leerlos de manera directa. Me acomodo más así con los códigos, pero ya cada quien, el chiste es que lean. Ahorita lo último que he estado haciendo, lo han visto ustedes, pues es subrayar. Ya se pueden subrayar los PDFs. A mí me gustaba subrayar con el marcador. Tengo aquí mis marcadores y así aprendía yo. Aprendía, señalaba, enredaba. Y no tanto para que me fueran a servir, sino que el marcar era un reforzamiento, así como cuando escribes, tu mente va reforzando, aprendes. Por ejemplo, aquí tenemos el protocolo de género que te empieza a explicar la Suprema Corte, qué es el sexo, cuál es el género, cuál es la diferencia, qué diferencia hay entre orientación sexual, identidad de género, orden social, cómo se dan las relaciones de poder, qué es el sistema patriarcal, qué es un rol de género, las masculinidades, por ejemplo, ¿no? Que es interesante saber que pues a los niños se les compran luchadores y a las niñas se les compran muñecas. Hay trabajos que no pareciera ser que no están reservados para la mujer, ¿no? Que solo son masculinos. Ustedes son jóvenes, pero antes era imposible ver a una mujer adentro de una cantina o de un bar. Le platicaba yo a Gaby que en las cantinas había un letrero que decía prohibida la entrada a mujeres, perros y policías. Así decía. En serio. Entonces ahora ya las mujeres trabajan en las gasolineras, trabajan en la construcción, trabajan en muchas cosas que antes eran reservadas exclusivamente para hombres. Ver a una mujer policía era algo increíble, ¿verdad? Muy poco común y ahora ya es muy común. Todo eso es estereotipación. Estereotipación, estéreo quiere decir agrandar el tipo, hacer más grande las características que no lo son. Estereotipar es, por ejemplo, decir, todas las mujeres son débiles, todas las mujeres deben de tener hijos para que sean felices, el hombre es fuerte, el hombre no llora. Eso es estereotipar. Los cubanos son traicioneros, esa es estereotipación. Y eso no tiene nada que ver con la realidad, eso es ser subjetivo y además discriminatorio. Entonces lo que se busca con las leyes actuales es eliminar ese tipo de estereotipos discriminatorios. Y hay leyes que siguen siendo estereotipadoras, entonces tenemos que combatir eso. Por eso se reformó el código para ir en contra de estereotipos de género, violencia de género, sexismo, que está aquí. Y bueno, luego vienen los sistemas internacionales, la perspectiva de la Corte Interamericana, el sistema de la ONU y del sistema interamericano al que pertenecemos. ¿Cómo aplican los tratados? ¿Qué dicen los tratados al respecto? Para llegar a una tercera parte que es ya la guía para que los jueces lleven sus juicios, sus audiencias, tramiten sus asuntos, respetando precisamente las cuestiones de género. Por ejemplo, aquí dice los jueces están obligados a ordenar de oficio pruebas necesarias para visualizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género. Contrario a los sistemas anteriores, donde había un principio que se llamaba impulso procesal, y tú como abogado tenías que solicitar las pruebas, los jueces no se podían meter.
ni se iban a meter. Ahora, bajo este esquema de obligación de respeto de derechos humanos que proviene del artículo primero constitucional, donde dice que todas las autoridades tienen la obligación, el tercer párrafo del artículo primero, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, es una obligación. Entonces, en este sentido, está enderezado precisamente, pues este protocolo, pero no es en sí el protocolo, sino el protocolo solo describe la obligación que tienen las autoridades de que, aunque no se haya ofrecido una prueba para visibilizar una situación de violencia hacia la mujer o hacia el niño, los jueces tendrían que ordenar de oficio las pruebas cuando se percaten de que hay una situación así. En materia familiar, los jueces tienen la obligación de meterse más allá de lo que es la causa petendi. ¿Qué es la causa petendi? La causa de pedir. Antes los jueces solo estaban obligados a resolver lo que les estabas pidiendo. En materia civil sigue siendo un tanto así. Pero cuando se advierta tanto en materia civil como en materia familiar que hay derechos humanos involucrados, sobre todo de grupos vulnerables, los jueces tienen que, de oficio, solicitar pruebas que puedan visibilizar esa situación para que el juez la pueda resolver. La litis antes era cerrada, ahorita voy a explicar, en su momento voy a explicar lo que era la litis cerrada. Ahora en materia familiar la litis es abierta. Es decir, que durante el proceso puede surgir un problema como una falta de pago de pensión o alguna otra situación que el juez debe de resolver, aunque no se haya planteado en los escritos de demanda y contestación. Y eso es todo lo que resuelven aquí los protocolos, cómo tratar a un menor en una audiencia, qué obligación tienen al dictar una sentencia con cuestiones de género, por ejemplo, cómo se utiliza el lenguaje. Aquí está el lenguaje inclusivo o incluyente, ¿no? Los 38. El lenguaje no debe ser revictimizante ni sexista. El lenguaje debe ser claro, porque la gente no son abusados. Y están muy padres los manuales, bájenos los protocolos, muy accesibles. Traen hasta dibujitos, traen fotografías. Aquí está la estatua de Colón, que mejor la quitaron porque pues cada rato los grupos feministas la vandalizaban. Bueno, esa es la estructura, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, el Código Nacional establece el respeto precisamente a todos los grupos vulnerables. También entra el tema de conceptos tecnológicos. Ahora los expedientes ya no van a ser nada más escritos, sino van a ser digitales. Poco a poquito vamos a ir migrando a la justicia presencial, a una justicia digital, donde incluso las demandas, contestaciones, ahorita ya tenemos casi 50% en digitalización. Antes tenías que ir a los juzgados para checar el boletín judicial y ahorita ya lo puedes checar directamente en internet, tus acuerdos también. Ya va a llegar un momento como en que la Suprema Corte tú puedes presentar una demanda por una oficialía de partes virtual y así se va a llevar todo el procedimiento. Se está migrando estado por estado, es caro, las plataformas son caras, deben ser seguras y todo eso pues ustedes afortunadamente ya manejan tecnología y nosotros tuvimos que aprender, entonces tendremos que hacerlo, ¿no? Adelante, Pepe. Permítanme un segundito. Bueno, ¿qué dice aquí buscándolo, maestro? Ah, sí, sí. La afinación a la caja. Sí,
Ok. Bueno, entonces vemos primero el cambio de aceite de la caja, ¿le parece? Bueno, sale como aquí lo veo. 10, ¿como cuánto necesitaría para el aceite y eso? Ok. Ah, ok, bueno. Bueno, pues sí, es que no tengo efectivo, pero igual le puedo transferir, ¿verdad? Ok, sí, ya para ir al cajero y eso. Entonces lo espero mañana, maestro. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Perdone, pero es que anduve buscando al mecánico todo el día, ya saben. Es más fácil encontrar un abogado que un mecánico. También se dan su taco. Y hay que arreglar los cochecitos porque pasa como en el derecho. Ya oyeron, ¿verdad? Ya me balconeé que ya tengo un año sin arreglar mi coche porque somos confiados. Y como no nos falla, pues ahí hay que jale, ¿no? Y el día que se descompone, por ejemplo, ya me estaban diciendo que es peligroso no hacer el servicio porque se truena la caja y eso es lo que hay. También pasa en el derecho. La gente no consulta al abogado hasta que ya tiene la bronca. Si tuviéramos la cultura de consulta al abogado previa, nos habríamos muchos problemas, pero no, mientras no duela nada, mientras no haya bronca, no consultamos al abogado. Esa es una falta de cultura que no podemos solucionar, pero sí tenemos que aplicarla tanto en la salud como cuando estamos, debemos de vez en cuando hacernos algún chequeo. O a la menor dolencia, pues correr con un doctor. Ustedes saben, y aquí está Carito, mi querida Carito, que perdimos al gran maestro Álvaro y él se venía sintiendo mal, pero no tan mal, y entonces era muy responsable y seguía con su chamba y hasta que ya no hubo nada que hacer y ni cuenta se había dado que le habían dado un infartos, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarse mucho y todo en la vida es así, también las cuestiones legales tienen que ser así. Vi que le levantó la mano Pepe. Adelante, Pepe, ¿qué ibas a preguntar? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Nada más era comentar que ya en materia laboral, en los tribunales ya lo hacemos todo vía digital a través de la e-firma, promociones, checar acuerdos y hasta audiencias ya llevamos. Perfecto, Pepe. Tú te dedicas a laborar. De momento en el instituto donde estoy, estamos viendo puro laboral de gobierno, Ciudad de México, ¿estás hablándome de Ciudad de México? tanto Ciudad de México como a nivel nacional. Estoy en el Ah, INDEP. perfecto. Entonces es muy probable que va a ser muy rápido la migración en la Ciudad de México, porque ya tenemos muchos, ya vimos una audiencia en línea, ya tenemos muchas cosas. En otras entidades será un poco más tardado, porque había veces, mi querido Pepe, que iba yo a Veracruz y los expedientes los tenían amarrados con mecates y tirados en el suelo. Era espantoso porque te aterraba que te fueran a perder tu expediente. Eso genera muchos gastos, mucho gasto. La cultura es de acabar ya con el gasto de la papelería, porque eso es antiecológico, es muy caro, entonces todo, poco a poco se va a ir migrando, así lo prevé la ley, porque tiene precisamente un capítulo específico, en el cual ahorita pues no podríamos estudiarlo porque no sabemos cómo vaya a aplicar. Depende, por ejemplo, en la escuela donde yo estoy compraron una plataforma que se llama Algebraics, otros tienen otra plataforma que se llama no sé qué. Por ejemplo, yo les estoy dando clase por Meet, pero Meet es distinto a Zoom. Entonces, aquí está, miren, el libro octavo habla de la justicia digital. Cómo se va a integrar el expediente, cómo se va a usar, como dice Pepe, la firma, la e-firma, la firma digital. Tendrás que llevar tu cédula y tramitar tu firma electrónica para poder ya, pues, presentar en línea las promociones. Eso es mucho ahorro, porque cuando tú calculas los costos de los juicios, tan solo una ida, y Gaby lo ha visto porque me ha acompañado, hemos ido algunas veces a los juzgados. Estacionamiento, 150 o 100 pesos. Si eso si no te tardan mucho. Desayuno, 200 pesos. Café, 100. Gasolina. Entonces, cada ida a los juzgados son como 600, 700 pesos. Y entonces, si tú cobraste un divorcio bien cobrado en 30,000 pesos y tienes que ir 3 o 4 veces, pues ahí ya se te fue la mitad de lo que cobraste. Entonces es buena la justicia digital porque nada más vas a ir cuando de veras sea necesario y cada vez lo menos posible hasta que lleguemos a un sistema como
como nos platica José, que está en laboral, donde ya todo es digital, y eso es una maravilla, porque así como estamos ahorita estudiando, así vamos a llevar todo desde nuestro despacho, y eso va a ser un gran ahorro de recursos para todos, ¿no? Incluso menos embotellamientos y todo, porque ya ven cómo se ponen todas las zonas donde hay juzgados. En fin, conceptos tecnológicos es algo muy importante y que tenemos que actualizarnos también. Audiencias, documentos que van a pasar de físico a virtual paulatinamente, claves digitalizadas, las notificaciones. Actualmente la única notificación que es personal ya es el emplazamiento que es la primera vez en la que te van a llamar a juicio, esa sí te tienen que buscar y notificarte en tu casa de manera personal o en tu trabajo o en donde te encuentres. A partir de ahí, tú ya tienes la obligación de contestar la demanda. Y cuando contestes la demanda, tienes la obligación de señalar tu correo electrónico. Y entonces ya las subsecuentes notificaciones, todos los acuerdos, todos los que se promueva ahí, pues ya lo van a dar por notificado, te lo van a mandar a tu correo y lo van a dar por notificado. Y antes no era así porque había una serie de actos que se notificaban personalmente y eso también implica un gasto, porque había quien encargar una cédula, llevar al actuario, darle dinero. Ahorita ya lo difícil va a ser la primera notificación del juicio, que se llama emplazamiento. Y a partir de ahí, pues ya las partes serán notificadas por correo. Cuando tú presentas tu demanda, desde ahí tienes que señalar tus medios de notificación. Yo señalo, ya haremos una demanda. Yo señalo tanto mi WhatsApp como mi correo electrónico. Ahorita los poderes judiciales, pues tienen también sus sistemas de notificación. Los notificadores tienen un sistema donde te mandan un correo y cuando tú abres ese correo, marca 2 palomitas cuando lo recibes y 2 palomitas en verde cuando lo lees, igual que los WhatsApp. Entonces ya no hay pretexto de que digas es que no me llegó. Y entonces todo eso de las notificaciones también evolucionó a la materia electrónica, procedimientos y audiencias en línea. Y bueno, habla un poquito la ley de los códigos civiles estatales. Hemos platicado que la materia seguirá, mientras no se cree un código civil nacional, seguirá siendo regida por los códigos de cada estado, pero más o menos están enderezados, aunque hay algunos todavía que no se han actualizado. Pero bueno, ya cuando ustedes lleven un asunto tendrán que consultar la figura respectiva en el código de la entidad, en el código civil de la entidad que corresponda, pero por lo que hace el proceso aplicará el nacional. Igual que en materia penal sigue siendo así, cada estado de la República tiene su código penal y para el tema de procedimientos hay un código nacional. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo código? Se está buscando aplicar y hacer realidad el artículo 17 constitucional en su tercer párrafo, que fue reformado en el 2017 precisamente porque México había sido calificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión como un país muy formalista. Yo fui educado igual que, bueno, José creo que todavía le tocó, ahí en la Unitec, fuimos formados con el formalismo, o sea, legalismo, letrístico, lo que dice la ley, punto, no hay para dónde más, ¿no? Y entonces fuimos educados como abogados de conflicto, de pleito. Todavía se ven memes donde la gente, los abogados mismos se burlan de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como son la mediación, la conciliación y algunas otras formas, cuando es el futuro del derecho es ese, porque dice el artículo 17 constitucional, que repito, se modificó porque en base al formalismo excesivo que tenemos en México, se estableció por la Constitución que cuando una formalidad impida la solución de un conflicto, se debe de preferir la solución del conflicto por encima del formulismo. Desde luego, respetando la igualdad y el debido proceso. No se puede violentar eso diciendo, pues vamos a solucionar el problema y la señora ya renuncia a sus alimentos. No, pues eso no se puede, ¿verdad? Es irrenunciable. Pero si existe un artículo que no me permite llegar a un arreglo y ese artículo está impidiendo que resolvamos un conflicto, pues atrás el artículo. El artículo ya no es la aplicación retrística o al tenor de la letra, sino no debemos olvidar que el derecho, los orígenes del derecho es la solución de conflictos. El derecho precisamente se da como necesidad al conflicto que genera el ser humano. Si no hubiera conflictos, no habría necesidad de que existiera el derecho. Entonces, fuimos cayendo en un derecho que era excesivamente formalista, lleno de rituales,
como en el tipo romano, que tenían que, para hacer una compraventa, tenían que ir a la casa, llevar una varita y un librepens, que es la libra esa que ven, que la señora de la justicia trae, y tenían que pronunciar fórmulas sacramentales como un tipo de ritual religioso para que la propiedad se transmitiera al nuevo comprador. Esos eran formalismos, incluso religiosos y absurdos, pero si no se hacía eso, los bienes nec mancipi o mancipi que necesitaban ese rito se llamaba la mancipatio. Había que ver si se había realizado con el rito de la mancipatio, porque si no, no estaba bien hecha la compraventa. Esos eran formalismos, ritualismos que deben de ser proscritos y que este Código Nacional trata precisamente de atemperar esas cuestiones, que sean menos formalistas. Las reglas y principios del juicio oral se aplicarán en ambas materias en lo que resulte compatible y se beneficiará a la justicia alternativa. La justicia alternativa es la que proporciona los centros alternativos que pertenecen a los poderes judiciales, en donde existen mediadores, conciliadores, donde se lleva precisamente los ejercicios de conciliación y mediación por personas especializadas, que son abogados en su mayoría de casos, pero que están especializados en solución de conflictos mediante estos mecanismos, que son hermosos, ¿eh? Son hermosos. Si a alguien le gustaría especializarse en eso, pues ahí hay chamba, y es el futuro del derecho, porque ahí se ahorran muchos gastos. Ese refrán que parece tan burdo, ¿no? Que dice, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Pues sí es verdad, se hace realidad cuando te pones a calcular gastos de un juicio que puede durar mucho tiempo y por el contrario, la mediación no nada más busca una heterocomposición. ¿Qué es eso? En la heterocomposición entra un tercero, por eso se llama hetero. Ese tercero es el juez. Y el juez va a decidir por los que no pueden decidir y ponerse de acuerdo. Y entonces alguien que no se pudo poner de acuerdo va a recibir una intrusión, por llamarlo así, una intrusión de un tercero, de un juez, que por la ley lo va a obligar a cumplir algo. Y entonces seguramente que uno de los dos o los dos no van a quedar conformes, ¿verdad? No van a quedar a gusto, porque a nadie le gusta que alguien se meta y que le resuelva sus cosas por la fuerza. Y entonces la justicia alterna o la mediación o la conciliación busca lo contrario, que tú seas partícipe de la propia solución de tus problemas y que tú propongas, construyas una solución para que puedas ser partícipe de ella y no sea un tercero el que te la imponga. Por eso se llama autocomposición, porque las partes se autoarreglan voluntariamente. Aquí está Pepe, que no me dejará mentir, que en materia laboral, cuando entró la nueva ley, se obligó a todos los que vayan a plantear demandas laborales a pasar por un centro de mediación de manera previa, porque muchas veces no se arreglan porque no hablan y entonces se van a engrosar ya los de por sí saturados juzgados laborales. Entonces ahora la ley laboral establece la necesidad a fuerzas tienen que ir antes a un proceso de mediación. Y ya si no se pueden arreglar ahí porque son procesos voluntarios, entonces ya se tendrán que ir a juicio, pero muchos casos se arreglan por mediación. Que es más o menos algo así, miren. Bueno, vamos a ver un consejo aquí de un abogado que está grande como yo, grande de edad, y que pues ve los beneficios de la justicia, de la nueva justicia, que no tan fácil los abogados viejitos aceptamos esto. Buenas tardes. Quiero mostrarles lo que es el pleito, lo que es el rencor, lo que es la violencia. Este es un juicio en el juzgado 36. Aquí, dos hermanos se pelearon la herencia de sus padres desde el año 2000. Hoy, ambos hermanos están muertos. Prefirieron morirse antes de arreglar sus asuntos. Hoy sus herederos, después de 20 años, están tratando de llegar a un acuerdo. Estos expedientes son el fruto de un pleito entre hermanos.
La mediación es el camino. La mediación es la solución. El problema que le ven algunos, o que le veíamos algunos, o le vemos, es que muchos dicen, bueno, es que en la mediación los abogados ya no vamos a poder cobrar, ya no vamos a poder, como antes, ¿no? Pues sí, había abogados deshonestos como doctores deshonestos, ¿no? Hay hasta pues un cuento, ¿verdad? Que no sé si sea cierto o no, pero un doctor que se fue de vacaciones y dejó a su hijo a cargo del consultorio. Y cuando regresó, pues el hijo le entregó buenas cuentas, el hijo doctor, porque le dijo, papá, pues ya curé a todos tus pacientes, y casi lo mata el papá, porque le dice, ¿cómo eres idiota y ahora de qué vamos a vivir? Entonces muchas veces los abogados tienen esa visión de que quieren alargar todo para seguirle sacando dinero a la gente. Pues debemos de cambiar esa visión, eso ya no debe ser así. Cuando uno termina un asunto, por eso se cobra bien. Terminas, cobras y vamos a otra cosa. Y entonces ustedes como personas con una nueva generación deben de cambiar. Si aquí este señor que ya es grande como yo, ya es de edad, pues ya se dio cuenta de esos abogados viejitos como yo, que llevábamos expedientes interminables, nunca se acababan. Se morían los herederos y los asuntos se complicaban más porque había que iniciar sucesiones. Yo lo viví en carne propia, Gaby lo sabe, Gaby conoce el terreno donde se pelearon como perros ahí, una familia como de 30 gentes, y llegó el gobierno y expropió el terreno ahí en el eje central, en eje central 51, y ni para Dios ni para el diablo, por el orgullo, como dice el abogado, por el encono, porque a ti no te toca, porque eres el bastardo, porque bla, bla, bla. La mediación tiene un procedimiento y en su momento a lo mejor lo veremos, tiene toda una técnica, es una ciencia. Vamos a ver un ejercicio de mediación nada más para que se den una idea. A la mediación se llega voluntariamente, ya sea que los jueces deriven o las partes vayan directamente antes de ir a juicio. Y tiene varios principios, tiene toda una ley nacional que se acaba de promulgar en enero para materia civil y familiar y para materia penal también. En fin, la autotutela no es buena, es inconveniente porque hacer justicia por uno mismo, la Constitución lo prohíbe, pero además genera una incertidumbre jurídica, ¿no? Porque alguien puede pensar que es justo que maten a alguien porque te robaron un teléfono, o puede pasar como aquí, miren. Tito Aguilar Velasco era un albañil de 24 años, originario de Veracruz. Anoche fue linchado por habitantes de la colonia San Mateo Tlaltenango de la aplicación Coajimalpa. Lo acusaron falsamente de ser un robachicos. Tito trabajaba en la construcción del tren México-Toluca. De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron cuando caminaba por calles de San Mateo Tlaltenango en estado de ebriedad, cuando chocó con otro hombre. Este roce provocó que comenzaran a pelearse. Luego de recibir más golpes, el habitante de San Mateo comenzó a pedir ayuda y acusó a Tito de querer robarse a un niño. Esto atrajo a más personas, quienes incluso tocaron las campanas de la iglesia para alertar a más habitantes. Incluso Tito también fue acusado por la turba de ser supuestamente el hombre que apareció ayer en un video de redes sociales desnudo y acosando a una niña en la delegación Azcapotzalco. Los pobladores de San Mateo Tlaltenango retuvieron a Tito y lo golpearon. Cerca del lugar había una torre de vigilancia de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, los cuales lograron resguardar a Tito por unos minutos. Sin embargo, un grupo de 300 personas se lo arrebató a la policía para golpearlo de nuevo. También fue... Y la verdad es que no era responsable, ¿verdad? Por eso se necesita un juicio donde se demuestra. Porque la turba a veces enojada, muchas veces le están pegando a una persona y llegan todos y le pegan. ¿Y por qué le estás pegando? ¿Quién sabe? Pero algo ha de haber hecho, ¿no? Hace poco tuve una mediación incluso telefónica en el despacho. Hasta por teléfono se puede mediar. Esta es una mediación con la Procuraduría General de la República, o llamada Fiscalía General de la República, para una cuestión de piratería. No nos inclinamos por cualquiera de ninguna de las dos partes, nosotros no tenemos la carpeta de investigación a nuestra mano, por lo mismo, para no esperar los juicios. Y pues esto se trata de que se llegue a un acuerdo que le favorezca a mi cliente. Lo agarraron, tiene una empresa de importaciones. Bueno, a nuestro cliente, ahí está mi otro amigo de Alejandro, otro amigo también muy querido, que Gaby lo conoce.
Y entonces representamos a esa empresa que la contrataron para transportar objetos y resulta que venían cuestiones de piratería. Y entonces la fiscalía interviene, decomisan el cargamento y las víctimas pues son las marcas de las cuales habían falsificado el producto. Entonces lo que estamos tratando de sacar el asunto penal, pues indemnizando a las empresas por el daño que pudiesen haber sufrido, que en realidad no fue ninguno porque la mercancía no salió al mercado, pero hay un delito, ¿verdad? Hay un delito ahí que es contrabando y piratería. O más bien se llama delitos cometidos en materia de los derechos de propiedad intelectual. La palabra piratería se usó con una forma coloquial de llamar a este tipo de delitos, pero no, la piratería es lo que nosotros sabemos que es la piratería, es el asalto o robo de embarcaciones, como se ve en las películas. También así como paran a los coches y los asaltan, así también a los barcos los asaltan. Y esa es piratería. Cuando se falsifican cosas se llaman delitos contra la propiedad intelectual y están contemplados precisamente en diversas leyes como el Código Penal Federal y algunas leyes de propiedad industrial, ¿no? Entonces aquí lo que se trataba era de contactar pues a las empresas afectadas junto con nosotros para ver si se llegaba a una mediación. Esta es una mediación telefónica que también pues tratándose de este tipo de materias, en materia familiar pues no podría ser, sería muy incómodo, muy poco práctico por la sensibilidad, pero aquí al tratarse de cuestiones comerciales sí se puede llevar a cabo, miren. Y si alguno de los dos quisiera tomar la palabra para que platiquemos el asunto, si alguno de los dos, más bien si el licenciado de Café, que es el licenciado Alejandro, tiene alguna propuesta. Aquí nos pusieron en contacto con las empresas afectadas por ese cargamento para ver si podíamos llegar a un acuerdo. El delito es de querella, Pepe, entonces como es de querella sí se puede otorgar el perdón. Entonces si nosotros reparamos el daño, se puede buscar o un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional o un perdón de la pena, ¿verdad? Por querella. Pero para ello, pues se requiere que las partes afectadas otorguen el perdón y pues van a querer un dinero. O también si tiene alguna propuesta para llevar a cabo pues algún acuerdo para solucionar este conflicto. También me gustaría escuchar la propuesta de la otra vez. Ok. El licenciado Alejandro, Hay varias reglas para la mediación, para la negociación, para la conciliación, es toda una ciencia. Ahorita me acordé de una. Cuando ustedes van a vender una cosa, cuando le van a vender la cosa a un vendedor profesional, de esos que se llaman coyotes, nunca te van a ofrecer. Ellos no te van a decir cuánto. Tú les tienes que decir cuánto y de ahí empieza la negociación. Porque esa es una técnica de la negociación. Muchas veces ellos te iban a dar 100,000 pesos y tú les dijiste 50 y te dicen 25. Por eso es que dice la regla de la negociación, nunca ofrezcas primero, ¿no? En sí es nada más un ejemplo, ¿no? De que no son cosas tan sencillas. Por eso ahorita la abogada dijo, no, pues que me diga el abogado qué propone, ¿no? Ya, pues nosotros, por parte de Cambet, pues estamos en la mejor disposición de llegar a una buena negociación con esto, a un convenio y aceptar, pues realmente Volumen máximo. para ya poder salir de esta situación. Ya tenemos nosotros, pues desconocíamos la procedencia de estos mercancías, porque nosotros como empresa que únicamente hacemos las importaciones, no nos percatamos realmente de esta situación, y pues lo que queremos pues es realmente ya ahorita pues llegar a un convenio y que realmente pues que nos pueda indicar la licenciada pues cuál sería su propuesta para poder llegar a una mejor negociación. Nosotros estamos en la mejor disposición de aceptar y acatar cualquiera de sus propuestas. Lick, si te trae a la mano el dato de cuántos productos estamos hablando. No los tengo ahorita a la mano. Es que yo ando confundido porque tenía una que eran juguetes, parece, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Son juguetes, ¿verdad? Parece que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Bueno, y en materia familiar, pues es totalmente distinto porque ahí sí se requiere un poquito más de el contacto humano del mediador, la sensibilidad y toda una técnica que se lleva, pues, es prácticamente, pues, una maestría. Muy buenos días. Una maestría, un doctorado, una especialidad y además, pues, toda la capacitación que los mediadores llevan a cabo. Bienvenidos los dos a este centro de mecanismos alternativos. Mi nombre es Lourdes Purón, aquí laboro como especialista y el día de hoy nos encontramos reunidos en atención a que tanto tú, Daniel, como tú, Lupita, han manifestado su interés y su voluntad para participar en un procedimiento alternativo. Les recuerdo que, como ya se les señaló de manera individual, este servicio es completamente gratuito, toda la información es confidencial. De hecho, nada más nosotros tres estamos participando en este procedimiento alternativo y en caso de que ustedes decidan iniciar algún juicio o alguna denuncia, nosotros, aunque tengamos conocimiento de su asunto, no podremos ser testigos de ustedes. Inclusive vamos a firmar un convenio de confidencialidad, consentimiento informado, voluntariedad, respeto. Y cuando llegan a un arreglo, pues esto se manda a un juez con el visto bueno del centro, el juez lo sanciona y se evitan todo el proceso y se considera cosa juzgada. Ya nada más vendría el cumplimiento y si no cumplen, bueno, pues se continuaría con el procedimiento, se ejecutaría la sentencia de manera forzosa. Y ya se evitó, se ahorró el desgaste del órgano procesal de las partes construyeron su misma solución. Esta no es clase de justicia alternativa, pero a lo mejor si nos da tiempo, después damos una clasecita. Se llevaría como unas 3 o 4 clases. Conocer someramente los principios, la ley, las técnicas. Y pues desde luego ya para ser mediador, pues es toda un estudio y una especialidad. Bueno, las autoridades jurisdiccionales, dice el Código Nacional, los jueces contarán con las más amplias facultades. El director principal del proceso pues va a ser el juez en primera instancia. En segunda instancia serán los magistrados de la sala que revisan los recursos o la apelación. Cuando vimos constitucional, vimos la estructura del Poder Judicial. Está de manera jerárquica. Cada estado de la República tiene su Consejo de la Judicatura, que va a cambiar todo esto, pero todavía no ha cambiado. Ahora les van a llamar, no me acuerdo cómo le van a llamar al órgano revisor, pero bueno, va a haber magistrados, esto yo creo que va a seguir igual, mientras no lo puedan cambiar. Ahorita están encontrándose con muchos problemas para las elecciones y todas esas cosas, pero bueno, a ver qué pasa. Los tribunales, lo que era el Consejo de la Judicatura o los plenos de los tribunales superiores de justicia, se integran por todos los magistrados de las salas, que se reúnen de manera plena en asambleas, donde toman decisiones sobre el manejo de los tribunales, casos controvertidos que son delicados, y cosas propias de la administración de todo el órgano o de justicia del Estado. Trabajan en salas resolviendo apelaciones de asuntos en particular y recursos que requieren de la alzada o de la segunda instancia. Y hacia abajo están los jueces de primera instancia, ¿verdad? Que son los que resuelven en primer caso los asuntos, a grandes rasgos. Esas autoridades en cada una de sus instancias son jueces, todos son jueces, y tienen jurisdicción que es la facultad de dictar el derecho. Y en sus instancias y en sus asuntos son la máxima autoridad de dirección procesal y decisión de las controversias que los particulares les planteen. Para hacer cumplir sus determinaciones o para que la justicia se haga cumplir, ya veíamos que el derecho es coactivo. A diferencia de la moral, de la religión, de la costumbre, el derecho se puede exigir por la fuerza. De tal manera entonces que en materia judicial existen las medidas de apremio. El Código Nacional establece los medios de apremio para que los jueces hagan cumplir sus determinaciones, tanto adentro como afuera de los juzgados. Adentro para respetar el orden y la disciplina, que no vayan a pasar cosas como esta. Seguramente, a ver, permítanme un segundo. Y afuera, pues para que se cumpla con una orden, como puede ser un embargo, un lanzamiento,
la devolución de entrega de objetos, de personas, de recuperación de deudas, en fin. Bueno, se me fue aquí, pero ya tenía algo, estábamos en la mediación. Bueno, les voy a enseñar otro, ¿no? Adentro de los juzgados hay mucha pasión, porque se están ventilando problemas, ¿no? Y donde hay problemas se puede perder la cabeza, se pueden perder los estribos. Por eso se necesitan también medidas de contención o de disciplina dentro de los juzgados. Porque cuando no, los jueces no tienen cuidado de eso, se pueden dar cosas como estas, ¿no? Bien, ¿deseo más de tomar cargo de este asunto? Ya, señoría, de la audiencia inicial. ¿Alguna nueva corrección de sus derechos? Sí, revisión con otros. Bien, gracias. Señor, su nombre, por favor. Yo soy el ciudadano Antonio Muchas Preguntas. Y soy ¿dónde está encantado, señor juez? No confío en el Poder de Justicia, solo quiero hacerle darle un dinero a mi cargo de su petición y quisiera preguntarle su señoría, ¿por qué no tengo el derecho de juicio a tratarlo? Es opción. Respéteme, por favor. Me cargo en que no se le diga, por favor. Y así, montones de ejemplos, ya no puedo poner más porque ya no podemos luego subir el video. YouTube luego nos sanciona, porque es la época ya saben, de la gente de dulce que se ofende con todo, pero es una realidad, eso llega a ocurrir, ¿no? En las salas de juicio. Y entonces se necesitan medidas para que los jueces hagan cumplir la disciplina en las audiencias, pero también para que cumplimenten sus órdenes afuera, porque si no, entonces el derecho no se deja. Utilizar un arma de fuego le dieran muerte a Melissa Marisol Pincel. Bueno, en relación a este hecho, puntualmente, esta defensa se tomó el trabajo de analizar el legajo puntualmente, ver quiénes habían prestado su declaración, quién fue la denuncia. Y los policías durmiendo, ¿verdad? Entonces, pues esos cumplimientos coactivos que van desde la multa, el arresto, rompimiento de cerraduras o incluso darle vista al Ministerio Público por algún delito flagrante, pues es lo que le da el derecho, el carácter de coactivo, ¿no? Hacer el uso de la fuerza para hacer cumplir las determinaciones judiciales. Cálmese, señor, por favor. Señor. Pues me vale verga. Ya cálmese. Ya cálmese, señor. Cálmese. Cálmese, tranquilícese. Con los temas de violencia y todo eso, pues sí, es necesario, sobre todo para proteger mujeres, niños y demás, y eso se llaman medios de apremio. Pueden ser correcciones disciplinarias para dentro del juzgado o incluso llegar al cateo. Se adiciona, Pepe, tú que eres de la vieja guardia, se adiciona el cateo. Ahora ya hay cateo civil y familiar donde los jueces pueden ordenar. Antes se le llamaba rompimiento de cerraduras, lo cual era poco preciso, ¿no? Porque eso de romper cerraduras era, bueno, llego, la rompo y luego que no. Más bien es un cateo donde se introducen por la fuerza a un domicilio. El domicilio es inviolable por mandato del 14 y 16 constitucional, pero los jueces tienen la facultad de ordenar la intromisión en esos espacios privados, siempre y cuando haya una causa justificada. Y esa estaba reservada para los jueces penales, pero ahora se extiende también a los jueces civiles y familiares con el nombre de cateo. Y que los podemos encontrar precisamente en nuestro Código Nacional, en lo que se llama medidas de apremio, que es precisamente el capítulo que estamos viendo, ¿verdad? Que ustedes deben de leer. Poco a poquito está en el artículo 191 al 193. Las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que van desde las multas, apercibimiento, que es una llamada de atención,
rompimiento de cerraduras, arresto hasta por 36 horas. Y alguna otra medida, como puede ser ya si se comete un delito, pues la detención y puesta a disposición del Ministerio Público si la falta constituye un delito. El artículo 1 de la Constitución habla del control difuso de la constitucionalidad. Antes, el control de la Constitución lo controlaban los jueces de amparo. Si alguien vulneraba la Constitución, había que ir directamente al amparo. Ahora no, ahora el artículo 1 dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar, promover y proteger los derechos humanos. Esto se llama control difuso, control de constitucionalidad difuso, que entró en vigor a partir del 2011 por una condena que sufrió México de la Corte Interamericana por el caso Rosendo Radilla Pacheco, que desapareció en Guerrero, y que nos condenaron al gobierno mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla. Y entonces todos esos condenas internacionales hicieron que la Suprema Corte, para dar cumplimiento a esa sentencia internacional, que ahora el gobierno actual no quiere respetar, formaron una reunión que le llamaron, formaron un expediente que le llamaron varios, y en esa reunión hicieron la consulta para ver cómo aplicaban esa sentencia, y una de las cosas fue darle la orden al poder constituyente precisamente para que obligara ya a que no fuera nada más la Suprema Corte la que vigilara la Constitución, sino que todas las autoridades vigilaran el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Ya no te tienen que esperar hasta llegar al amparo, sino que de manera difusa la constitucionalidad la deben de vigilar todos los jueces, hablando de lo que estamos. Ellos son los guardianes de la Constitución. No es necesario llegar hasta el amparo. Pero bueno, desgraciadamente, muchos jueces no lo hacen y tenemos que acudir a la figura del amparo. El Código Nacional establece la equidad y la suplencia en beneficio de los grupos vulnerables, porque precisamente los grupos vulnerables están en desproporción o desigualdad frente a las demás personas. No es que sean diferentes o distintos, eso es discriminación, pero sí hay ciertas barreras que los vuelven o crean un desequilibrio con las personas que tienen diversidad funcional, mental, física, auditiva, en fin, ¿no? Y entonces los jueces de oficio tienen que atemperar esas desigualdades, supliendo las deficiencias, por ejemplo, de las personas con discapacidad auditiva, ordenando que se presenten personas con lenguaje de señas, supliendo cualquier deficiencia que puedan tener personas mayores, niños, adolescentes, personas con discapacidad, o incluso personas de grupos vulnerables o comunidades indígenas, ya decía yo, que pudieran ponerlos en desventaja cuando estén en un juicio. Eso se llaman ajustes razonables, ¿no? Y que también pues están ya ahora muy resaltados y que antes ni siquiera existían en materia civil y familiar. Permítanme un segundo, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando las personas pertenecen a comunidades indígenas y no hablan el español. Este juez de Oaxaca es mi alumno de maestría y me proporcionó estos videos. Datos generales ya registrados en la administración de este tribunal. Así también hace acto de presencia en esta mesa la víctima. Por tener el carácter de víctima en este asunto, cuenta con diversos derechos. Se los ha hecho su domicilio. Al acto de día, sección tercera. La calle, el nombre ¿de quién es? De mi esposa. De su esposa. Sí. ¿Autoriza para que por esa vía con ella? Aquí está. ¿A qué grupo? ¿A qué comunidad indígena? ¿De quién es? De mi esposa. De su esposa. Sí. ¿Autoriza para que por esa vía le hagan sus notificaciones? Sí. Bien. De este lado, por favor. Los imputados. ¿Su nombre, por favor?
Luis Antonio López Uriarte. ¿Perdón? Luis Antonio López Uriarte. Bien. Luis Antonio, ¿habla y entiende bien el idioma español? Poco. ¿A qué grupo étnico pertenece? Dile a todas las mujeres. Sí. ¿A qué grupo? ¿A qué comunidad indígena? ¿Chinanteco, Mazateco? ¿Mazateco? ¿Me permite su identificación? ¿No cuenta con ella? ¿Ministerio Público? Aquí el juez tiene la obligación de oficio, es Oaxaca, Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En Chiapas hay muchas comunidades indígenas, en Hidalgo. Aquí en México, en Xochimilco, hay muchos indígenas que hablan dialectos. Y los jueces tienen la obligación en cualquier parte de la República de atemperar esa desigualdad. Vamos a ver cómo le hace. La persona que dijo responder al nombre de Luis Antonio López Uriarte y que se encuentra presente en esta audiencia, ¿se trata de la persona en contra de quien sigue su investigación? Sí, señoría, por manifestaciones aquí precisamente de la víctima, nos le hace No, conocimiento. de acuerdo a su investigación, Ministerio Público, ¿se trata de la persona que tiene el carácter de imputado? Sí, sí, existen datos suficientes, señoría, de que se trata de la misma persona. Bien, José Luis, ¿se trata la persona que dijo responder al nombre de Luis Antonio López Uriarte, precisamente de José Luis Pantaleón Santiago? Sí. Bien. La persona que sigue, por favor. ¿Perdón? Javier Felipe Soto. Javier, ¿me permite su identificación? No. No cuenta con ella. Ministerio Público, de la misma forma. La persona que dijo responder al nombre de Javier Felipe Soto, ¿se trata de la persona en contra de quien sigue su investigación? Sí, señoría, existen datos suficientes dentro del legajo de investigación a nombre de la persona Javier Felipe Soto. Bien. José Luis, ¿se trata de Javier Felipe Soto? Sí. Bien, en ese sentido se tienen por identificados a los imputados. Javier. Hay un derecho que se llama derecho de autoadscripción indígena. Basta con que una persona mencione que pertenece a un grupo indígena para que se le tenga que respetar esa autoadscripción. Si alguien dice que no es cierto, tendrá que demostrarlo. El que diga que no, porque la carga de la prueba la tiene el que se oponga. La persona que se autoadscribe como menor de edad, como perteneciente a un grupo vulnerable o como indígena, tiene la presunción de ser cierto lo que está diciendo. ¿Habla y entiende bien el idioma español? Un poco. ¿A qué grupo étnico pertenece? ¿A qué comunidad indígena? Bien. ¿Consideran necesaria la asistencia de un perito traductor en su idioma para que los asistan a esta audiencia? No. ¿Sí entienden bien el idioma español? Un poco. Luis, ¿entienden bien el idioma español? No, poco. Bien. Tomando en consideración de que los imputados refieren pertenecer al grupo étnico mazateco y que no entienden perfectamente el idioma español, manifestaron de propia voz que entienden poco el idioma de que se trata. Por ello, y advirtiéndose de que conforme al artículo 2 constitucional en su fracción octava, así como el artículo 130 en su fracción 13ª del Código Procesal Penal del Estado con vigencia en esta región, así como conforme al protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quienes imparten justicia cuando se vean involucrados derechos de personas que pertenezcan a una comunidad indígena y conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como conforme al Acuerdo 129 de la OIT. Es un derecho fundamental de toda persona imputada a ser asistido por un perito traductor en su lengua materna. Por ello, se instruye a la administración de este juzgado para que
inmediatamente tenga bien designar un perito, traductor o intérprete en la lengua materna de los imputados ya mencionados, en la lengua mazateca, para que asista a los mismos y se haga efectivo ese derecho fundamental con que cuentan. Por otra parte, bueno, aquí está un ejemplo entonces de lo que se tiene que hacer en cualquier tipo de audiencia, sea civil, familiar, penal, porque este es un ajuste razonable que se tiene que hacer para respetar los derechos humanos. Y esto lo tiene que hacer el juez de oficio para proteger a los grupos vulnerables. Esto que yo estoy platicándoles aquí a manera de plática o de clase, ustedes lo tienen que leer, ¿verdad? Vuelvo a repetir, del artículo 1, de preferencia del artículo 1 al artículo 124. Hasta donde alcancen, pero todo esto lo van a ir reforzando ustedes con la lectura de la ley, para variarle un poquito a la materia civil, porque la materia civil la estamos haciendo tipo lectura, lo cual no me parece nada mal, pero aquí vamos a variarle un poquito para que no sea una lectura así, pero repito, a veces si no nos obligan a leer, no lo hacemos. Nosotros hasta que se venía el examen, lo hacíamos. Por eso no me estoy diciendo que yo era un súper estudiante, ¿no? También nos tenían que obligar mediante el examen. La manera de obligarnos eran los exámenes, porque si no nos corrían de la universidad. Pero ustedes no tienen quien los obligue más que su conciencia y mis buenos deseos. Por eso es que les hago saber, con mucho cariño, ¿verdad? Que lo que tienen que hacer si quieren algún día vivir de esto o perfeccionarse más, porque todo esto deja dinero cuando uno es buen abogado. Interés superior del niño, de la niña y del adolescente, artículo 4 de la Constitución, que lo retoma el Código Nacional y establece precisamente que todas las decisiones de los niños se velará por su interés, que está por encima de cualquier cosa, garantizando sus derechos. Ellos tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de salud, educación, sano esparcimiento, su desarrollo integral, que implica todos los aspectos de su vida. Y este principio deberá ser el que rija todas las decisiones, las actuaciones de las partes y de los jueces. Y también de las autoridades en el diseño de las políticas públicas que deben ir dirigidas a la protección de la niñez. Los pueblos indígenas, ya habíamos visto, comunidades afroamericanas, deberán de contar con un intérprete y traductor obligatorio y protestado, que estará obligado a decir la verdad y no cambiar las traducciones, que quedarán grabadas, como lo vimos ahorita, por cualquier situación. Deberá de haber respeto a sus sistemas normativos, usos y costumbres, siempre que no vayan en contra de la ley. Tienen algunos usos y costumbres que van en contra de la ley y esos no pueden ser aplicados porque lo prohíbe la Constitución, pero el artículo 2 dice que se deben de respetar sus formas de organización, sus tradiciones, su lengua, siempre y cuando, repito, no constituyan un delito y vayan en contra del orden normal, ¿verdad? Que debe existir un mínimo de respeto a los derechos humanos de las mismas personas integrantes de las comunidades. Ellos tienen como costumbre sancionar los delitos con autotutela, aunque son autoridades, y eso no se permite. Estas son autoridades tradicionales, ¿verdad? Que están sancionando ahí a un joven que consumía droga y que le robó a su mamá y todo. Y aquí está el presidente de la comunidad explicando por qué lo sancionan así, con castigo tan severo. De los chicayas que llevan. Miren, la señora María Cruza llamó a la señora alcaldesa porque su nieto dice que no respeta, lo pega a ella, lo pega a la mamá, tenía su bosquecito por ahí. Y por ese motivo, pues lo sancionan así, ¿verdad? Y eso es una forma de autotutela que está prohibida por la Constitución. Pero desde luego que hay usos y costumbres que sí deben ser respetados. Les encargo también la lectura del artículo 2 constitucional, que habla precisamente de la importancia de los pueblos indígenas, porque nosotros pues somos una cultura que proviene originariamente de ese tipo de organizaciones. Somos una mezcolanza entre españoles e indígenas. Pero actualmente nuestra Constitución establece la importancia de conservar sus instituciones sociales, culturales, políticas. La conciencia de identidad indígena debe ser un criterio fundamental para determinar la aplicación de la ley. Nos dice que es una comunidad indígena, dice la ley, que es un pueblo indígena, que
¿Qué derechos tienen, por ejemplo, a decidir sus formas de convivencia interna, organización social, aplicar sus propios sistemas normativos de solución de conflictos internos, pero siempre y cuando respetando los principios de la Constitución? Cuando estos no estén respetados, como lo vimos ahorita, entonces no será procedente y se tendrá que aplicar la justicia tradicional. Ellos tienen sus propias formas de gobierno interno. Las mujeres y los hombres indígenas tienen derecho de votar y ser votados para ser autoridades tradicionales, autonomía de sus organizaciones, en fin. Pero de ninguna manera, repito, esto puede ser pretexto para que vulneren la ley y que vayan a causar daños, más allá de lo que son sus usos y costumbres. Entonces, ténganlo en cuenta, hay que leer el artículo 2 constitucional. El Código Nacional establece el respeto a esos sistemas normativos y en algunos casos puede influir en la decisión, sobre todo en cuestiones familiares, en las decisiones que tomen los jueces, pero para eso habría que allegarle una prueba al juez que se llama prueba de antropología social, para que el juez, para que le expliquen al juez cuáles son los usos y costumbres de esa comunidad y pueda aplicarlo lo más apegado posible a la Constitución. Los principios que rigen al juicio oral familiar, decíamos la semana pasada que hay dos fases, ahora ya para que vayamos conociendo, entrando de lleno a las etapas. Esto ya se los hice llegar y los que no, repito, mándenme un correo a flemboro@gmail.com. Estas son las etapas Ollarroji del juicio oral civil. Es igual que el mercantil, por eso lo dejé ahí con oral civil, es igual. Va a haber una primera etapa que es la etapa expositiva, demanda, contestación, ya lo explicamos la semana pasada, todo eso va a ser por escrito, y la segunda etapa va a ser oral. En materia familiar va a ser exactamente igual, la primera etapa es escrita, la audiencia preliminar va a ser la primera audiencia de juicio que vamos a revisar aquí. Bueno, digamos la primera audiencia del proceso, para no confundirnos. Y la segunda audiencia que va a ser la de juicio, donde se van a desahogar básicamente pruebas. Bueno, volvemos a nuestra presentación. Aquí están algunos esquemitas. ¿Cuáles son los principios que rigen la nueva impartición de justicia civil y familiar? Acceso a la justicia. Ya no se les puede negar a ningún grupo humano ni a ninguna persona por razón de sexo, edad, domicilio, religión, preferencias, nacionalidad o condición social, no se les puede negar el acceso a la justicia. Concentración, lo que acabamos de ver, para que los juicios no se vuelvan eternos, como nos lo decía hace rato el abogado. Se deberán de solucionar básicamente en las 3 etapas que se marcan ahí. La etapa postulatoria, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Esas audiencias no se pueden suspender solamente en casos extraordinarios, tratando de que se cumplan con todos los actos procesales para que se abone a la rapidez. Colaboración, todas las autoridades tendrán la obligación de colaborar, aunque no sean judiciales, y dar cumplimiento a las órdenes que marquen los jueces para poder agilizar el sistema. Continuidad tiene que ver con la concentración. No se pueden interrumpir las audiencias. Contradicción, las partes podrán debatir argumentos y pruebas en las audiencias. Dirección procesal que corresponde a los jueces serán los directores del proceso, tomarán las decisiones y determinarán de manera fundada y razonada todos los argumentos y las determinaciones que tomen tanto en los autos escritos como en los orales, como en las sentencias. Igualdad procesal, no se puede dar un derecho a alguna de las partes sin que se le dé al otro. E inmediación, las partes estarán presentes siempre frente al juez, ya no podrá hacerlo frente a los secretarios o algún otro funcionario. Los que lleven las audiencias tendrán que ser siempre los jueces, a excepción de una audiencia que se llama la audiencia o la junta de avenencia ante el juez, ante el secretario de acuerdos. En materia familiar, en la audiencia preliminar va a haber una junta previa, que esa sí se puede llevar ante el secretario, pero esa es solamente una junta de conciliación. De ahí en fuera, todas las audiencias deben de llevarse en presencia de los jueces. A diferencia de antes, porque antes las audiencias no las llevaban los jueces, las llevaban todas invariablemente los secretarios de acuerdo. Impulso procesal, bueno, sí, desde luego que las partes tienen que impulsar su asunto, porque si no, te van a enfrentar a la figura de la caducidad. Un asunto que no se promueve en 40 días, que se abandona en 40 días hábiles, caduca.
de oficio, los tribunales lo van a mandar al archivo, sin posibilidad de reabrirlo. Y entonces, si lo desean continuar, tendrán que iniciar las partes otra demanda diversa. La caducidad hay que distinguirla de la preclusión y de la prescripción. Cuando vean de nuevo este video, anoten por favor, o si alcanzan a anotarlo ahorita. 3 figuras que tienen que ver con el tema de impulso procesal son caducidad, preclusión y prescripción. La caducidad opera en 40 días por falta de interés procesal. Es decir, si en 40 días tú no impulsas o ninguna de las partes, actor o demandado, presenta promoción alguna, o dicho de otra manera, abandonan su asunto, los jueces de oficio, los asuntos los van a mandar al archivo. Los expedientes ya van a quedar muertos por falta de interés procesal. Porque las partes son las que están obligadas a impulsar su juicio. ¿Cómo? Con promociones, con trámites. ¿Sí? Esa es la caducidad. La preclusión es la pérdida de un derecho procesal no ejercido en tiempo. Por ejemplo, si yo no contesto la demanda, mi derecho precluye. Pero tengo derecho a ir a las otras etapas, tengo derecho a ir a las audiencias, en fin, nada más me precluyó el derecho de alguna etapa que no cumplí. No se extingue el proceso. Pero la diferencia con la caducidad y la preclusión es que la preclusión es la pérdida de un derecho procesal que no extingue el proceso y la caducidad sí extingue el proceso por falta de actividad procesal. Y la última que veíamos, creo que la clase pasada, que se llama la prescripción. La prescripción opera fuera de juicio. Las otras dos anteriores, caducidad y preclusión, son figuras del proceso. La prescripción negativa, es la liberatoria, opera fuera de juicio. Ya habíamos explicado qué es. La clase pasada terminamos con eso. Si tú no cobras un pagaré en determinado tiempo, prescribe. Si tú no ejercitas acción penal en determinado tiempo, prescribe. Y esa opera de pleno derecho y fuera de juicio. De tal manera que cuando alguien te quiere venir, por ejemplo, a demandar en materia laboral, Pepe es experto, ¿verdad? Si en 3 meses no demandas el despido injustificado, ya no lo puedes hacer porque tu derecho prescribió. Y ahí sí ya no puedes iniciar juicio ni nada. Entonces, la prescripción es la pérdida de un derecho procesal. Perdón, la prescripción es la pérdida de una acción, de un derecho de acción. La acción se muere y ya no la puedes ejercitar. Y esa opera fuera de juicio. De hecho, la prescripción se interrumpe con una demanda. La demanda interrumpe la prescripción. Son 3 figuras que tienen que ver con el tiempo, pero que no son lo mismo, pero hay que saberlas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el impulso procesal. Lealtad procesal, las partes no tienen que mentir a los jueces, porque serán acreedoras a las sanciones por los delitos que pudieran cometer. Por el delito de falsedad de declaraciones, cuando se hace una demanda, una contestación, o cuando se manifiesta o se declara ante un juez, se está bajo protesta de decir verdad, y entonces la falta de lealtad o las mentiras se sancionan porque son delitos. Litis abierta en materia penal, ya la habíamos comentado. Generalmente la litis se forma con la demanda y contestación. ¿Qué es la litis? El problema en sí. Cuando alguien te contesta una demanda, tú presentas una demanda y dices, quiero la patria potestad de mis hijos porque esta persona es violenta. Cuando el otro te contesta y te dice, no es cierto, no tiene derecho porque yo nunca le he hecho nada. Ese hecho que dice donde yo la golpeé es una mentira, en realidad lo que pasó que ella se cayó sola. Cuando contesta la demanda ya se formó la litis. ¿Cuál es la litis? Pues la pérdida de la patria potestad en base a una golpiza que no existió. Y ese va a ser el problema, ¿verdad? No tiene nada que ver la pensión alimenticia, no tiene nada que ver la fiesta de 15 años de la niña, nada. La litis está centrada a un día y una hora donde ocurrió un hecho de violencia familiar, y la litis se cierra y ya el juicio deberá resolver solamente sobre eso. Eso es en materia civil. En materia civil, si yo demando cumplimiento de contrato y se me olvida exigir los daños y perjuicios, pues yo no los pedí. No me los van a dar. Pero en materia familiar no. En materia familiar, como los jueces actúan de oficio, en materia familiar, sí, los jueces pueden decir, oiga, usted no pidió pensión alimenticia, le faltó, entonces necesito revisar
y voy a declarar, aunque no es objeto del proceso la pensión, me estoy advirtiendo que usted no solicitó pensión y yo como juez estoy obligado a darla, entonces por ese motivo de oficio, y aunque ya no estamos en la etapa de litis, que es la demanda y la contestación, pues yo la voy a ordenar. Creo que aquí lo vimos cuando les mostré la audiencia en línea de un concubinato donde la juez le preguntó al abogado, dice, oiga, yo veo que la señora la sacaron del IMSS, ¿no? Y usted no me pidió que la reingresen, entonces, ¿qué onda con eso? Y el señor dijo, no, bueno, sí, efectivamente perdió su seguro social. Y entonces, la juez de oficio le dijo, bueno, pues voy a proveer lo necesario para que la reintegren al servicio, ¿no? Y eso no estaba en la litis, eso no se había pedido, pero el juez lo hizo de oficio. Esa es la litis abierta. Ahorita me encontré algo que les quería mostrar, las medidas de apremio fuera del juzgado, por ejemplo, para recuperar inmuebles, lanzamiento de inquilinos, embargo. Todo lo que se hace fuera del juzgado, porque las determinaciones de los jueces, la gente no las cumple voluntariamente, sino que necesitan de que vaya un actuario con la policía para que se hagan cumplir por la fuerza. Para eso son las medidas de apremio. Miren, esto pocas veces se graba, pero ahora ya con los celulares es más fácil y es preferente que se grabe para seguridad de las partes. Ese derecho es el que le preguntas. Por eso yo le estoy suplicando, por favor, que me dé ese derecho, como mi abogado legal. Es lo único que estoy pidiendo, señor abogado. Ya lo sé, pero yo tengo derecho de tener una... Usted ya hizo valer su derecho de todo lo que usted me manifiesta. Aquí grábenlo, por favor. Y este es su firma de allá arriba. Ahí está el expediente, demandas, contestaciones. Ya pasó, la señora ya perdió el amparo, ya perdió la apelación, nos está ordenando el lanzamiento. Ya no es el momento ahorita de decir nada, sino de cumplir. El actuario va comisionado por parte del juez para ejecutar la orden de lanzamiento. Pero la gente no sabe y se intenta defender y todo, pero pues ya pasaron todas las etapas. Sus derechos precluyeron. Oye, y estoy dando cumplimiento a mi mandato. Por eso, pero el pleito no es conmigo, es con el señor Alejandro Jara. Mire, señora. La situación no es conmigo, es con el señor Alejandro Jara. María Alvarado. Yo ya estoy divorciada. Señora, aquí usted ya hizo valer su derecho. No le estoy amenazando. El actuario me permitió. Déjala. El actuario me lo permitió. Sí, déjala. Señora, No estoy haciendo nada, lo único que estoy pidiendo es que me den mi derecho como esposa. Yo ya estoy divorciada. Ya estoy divorciada. Aquí está el escrito que usted presentó. Por eso, mi señor, yo estoy divorciada, yo tengo derecho. Y lo único que le estoy pidiendo es que por favor me permita hablar con él. Señor Jara. Así es. Mire, vengo de un juzgado. Fíjense que está rotando. Soy licenciado Francisco Lopono. Tengo un expediente donde los mando a creer. Como ven ustedes, pues las decisiones de los jueces se hacen cumplir por la fuerza del Estado. Ahora entenderán cuando vimos introducción al estudio del derecho, porque hablábamos de la coactividad o la coerción, ¿no? Bueno. Oralidad. Bueno, la segunda parte de los procesos será oral. A partir de la audiencia preliminar, después de que se ha cerrado la litis en materia civil, ya vimos que en materia familiar no se cierra, pero cuando se acaba la etapa escrita de demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, con sus respectivas vistas que vamos a estudiar con calmita todo esto que les estoy diciendo, todavía no llegamos ahí, inicia la etapa oral, que principia con la audiencia preliminar. Cuando inicia la audiencia preliminar ya se cierra la etapa de escritura y todo será oral. Cualquier promoción, ya no se recibirán promociones escritas, cualquier promoción que se haga se tiene que hacer en las propias audiencias, en presencia de las partes del juez, porque entonces se violentaría el principio de oralidad y de contradicción. Ya no se admitirá ningún escrito después de las etapas correspondientes y todo se deberá de hacer en las audiencias. Perspectiva de género no es resolver a favor de la mujer, sino eliminar los impactos diferenciados que provocan desigualdad o desequilibrio entre los sexos. También hay leyes, aunque son menos, las que afectan a los hombres. No nada más, repito, es beneficiar a la mujer injustamente, sino equilibrar. Es cierto que vivimos en una sociedad machista,
Y entonces la mujer es la que se ve más afectada por las desigualdades de género y por eso, al hacer perspectiva de género, se busca temperar esas desigualdades, pero también es cierto que ahora ya se está volteando la balanza al revés y que, por ejemplo, hay mujeres que utilizan la perspectiva de género para dañar a los hombres. ¿De qué fue el asunto que les compartí, que les dije que lo vieran, que estaba muy interesante? Creo que era de algo así, ¿no? ¿Sí lo vieron o nomás me tiran de loco? Es que cuando son asuntos así de artistas hasta se vuelve más interesante el aprendizaje. Estaba revisando aquí el chat a ver qué fue lo que algo les mandé, que les dije, vean eso, unos videos de YouTube, ahí del bochinche de eso se trata mi canal le explico a la gente, no en el que entran ustedes, tengo otro canal de diversión, el otro sí lo monetizo, y ahí le explico a la gente, porque a la gente le gusta mucho saber los chismes de los artistas, pero con la perspectiva legal, ¿no? Explicarles realmente qué es lo que va a pasar. El maestro fue de y Mr. Doctor, ¿no? Pues ahorita el asunto está que arde, ¿eh? Nada más que con la muerte de Silvia Pinal, pues ya se calmó, pero hoy en la mañana hubo comparecencia de Mr. Doctor precisamente en ese tema, y está muy interesante, ¿verdad? Porque pues esta muchacha anda promoviendo una pseudociencia que se llama la grafología, que no tiene nada que ver con la grafoscopía, son dos cosas distintas. Y en la mañana salió una abogada ahí en el programa de Gustavo Adolfo Infante, mañana lo voy a comentar en mi programa, diciendo que no, que ella como abogada que sí se ofrecen pruebas de grafología y que los jueces la piden. No, es una mentira. Es como confundir la astronomía con la astrología, para que me entiendan. Efectivamente hay grafoscopía para determinar si una firma es falsa, y eso sí se puede determinar con un perito que te dice, a ver, esta firma está hecha de manera distinta, o está copiada, o está calcada, eso sí es científico. Pero el saber si una persona es enojona, o es mala, o es buena, a través de sus rasgos de escritura, es una mentira y es una tomada de pelo. Y esta chava, pues lo que anda haciendo es diciendo que si escribes con pluma azul o te vistes de azul, puedes bajar de peso, que puras tonterías. Y está bien, mientras no constituya un delito y no quieran prescribirle sustancias a la gente, porque ni siquiera es una profesionista, es una chava que no tiene ni carrera ni nada, y ahorita estamos en una época de que cualquier persona agarra un canal y se pone a hablar tonterías y la gente se lo cree. Y está bien en la libertad de expresión, pero luego generan problemas en la sociedad porque la gente, pues, se cree eso, ¿no? Y creen que van a bajar de peso si se visten de azul. Y ahorita ya no sé qué voy a hacer con toda la ropa azul que compré porque ya me enteré que es una mentira. No es cierto, es broma, pero ahora resulta que Mr. Doctor critica, saca un programa criticándola, denunciando su estafa, su mentira. Se le une a Marifer, otra mujer ahorita, y se unió una abogada ahí que trae broncas con Eduardo Yáñez, que son broncas que devienen, desde luego, dice que durante 2 años fue su amiga y apenas se dio cuenta que Eduardo era violento. O sea, la verdad se ha dicho, una mujer despechada que se quiere vengar de Eduardo Yáñez, ¿no? Entonces las mujeres despechadas agarran las cuestiones de género para atacar a los hombres, ¿no? Y decir, me violentaste, me violaste y ahora te voy a meter a la cárcel. Y eso es llevar la perspectiva de género a otra dimensión que no tiene, ¿no? Es utilizarla como instrumento de venganza. Y decir, como soy mujer, yo sí puedo insultar, yo sí puedo hacer y deshacer, y si me dicen algo, pues me hago la débil, ¿no? Me hago la débil y me digo ofendida y que metan a la cárcel al hombre, ¿no? No, eso no es perspectiva. Sin embargo, Mr. Doctor, no es que lo esté defendiendo yo, porque sería injusto o machismo y no necesita, él tiene su abogado, pero si ustedes revisan el caso, se darán cuenta que sí exageraba un poquito, sobre todo el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizó en contra para denostar a esta señora, pues sí se puede tachar como no se lo pudieron cuadrar porque no hay violencia de género, eso no existe. Solo existe en la ley nacional de la ley para evitar la violencia, la ley de acceso, perdón, se llama Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero esa ley nos remite a los códigos penales, y en los códigos penales no existe el concepto del delito de violencia de género. Entonces lo que hicieron es cuadrárselo como discriminación, y discriminación sí existe. Y por el lenguaje que él utilizaba, pues sí le van a poder cuadrar eso.
La pena no es de cárcel, va de 1 a 3 años de prisión, pero sí va a perder una buena lana y lo van a percibir para que. Yo tampoco estoy de acuerdo en el lenguaje que utilizaba el doctor en contra de la dama, pero tampoco que las mujeres se vayan en contra de los hombres y como ya son mujeres, entonces ellas sí pueden hacer y deshacer, no. La perspectiva de género es lograr una equidad o una igualdad entre ambos sexos y no que se utilice como arma de ataque. Por eso el feminismo es bueno cuando es un feminismo de equidad, de igualdad, no de odio. Porque hay otro feminismo que es radical. Todos los hombres son violadores, todos los hombres, y ese es un feminismo de odio. Y eso sí no debe de hacerse. Ya vimos lo que era la preclusión. La materia familiar va a ser privada, las audiencias en su mayoría casi siempre van a ser a puerta cerrada. En materia civil las audiencias serán a puerta abierta. Seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 20 minutitos. Después de hablar de estos conceptos de que no tenían antes los códigos procesales, entramos al sistema de acciones. La acción es perseguir en juicio algo que se nos deben. Esto viene desde Roma. El derecho de actio en Roma era, por eso la persona que ejercita una acción se llama actor. Acción es movimiento. Hay que poner en movimiento el órgano jurisdiccional. De hecho, los libros de teoría del proceso así decían. El ejercicio de la acción es la accionar el órgano jurisdiccional, excitación del órgano jurisdiccional para que éste aplique un derecho. ¿Cómo se activa un órgano jurisdiccional? Mediante una demanda. En una demanda donde yo como actor voy a hacer valer una acción. Nuestro sistema procesal es un sistema de acciones. Para que existiendo un derecho y una persona que violó ese derecho, le dan derecho a la persona cuyo derecho fue violado, valga la redundancia, a ejercitar una acción. Y esa acción se ejercita mediante demanda. La demanda es la representación escrita del ejercicio de una acción. Y nuestro Código Nacional, ahora sí voy a abrir el código para que no se vayan a confundir con estos temas, porque se supone que deberíamos de haber tenido, si estuviéramos en una clase normal o académica, deberíamos de haber cursado primero teoría del proceso. Pero yo voy a aprovechar y les explico, no es necesario, pero sí les explico de dónde proviene la palabra, ¿no? Actio es accionar, mover el órgano jurisdiccional, ponerlo en acción, y por eso el actor se llama actor. Haciendo alusión al teatro griego, donde los actores representaban una obra ante el público. Déjenme abrir la ley. Esta es la Constitución, esta déjenme cerrarla. Este es el Código Nacional, pero este es el índice. Quiero abrir el otro. Es que tengo uno que lo utilizo como índice y que también ya se los envié. Este es el de... miren, este es el Código de Procedimientos Civiles, el que estaba vigente de 1932, el anterior, ¿no? Y el anterior empezaba con el tema de acciones, ¿no? Dice artículo primero, solo puede iniciar un procedimiento quien tenga interés y que la autoridad declare constituye un derecho, podrán promover los interesados por sus representantes. Y de ahí ya se iba la acción. La acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre. Y ya, no había nada de derechos humanos ni nada de lo que hemos estado hablando en esta hora de clases. Se entraba directo a los juicios. La reivindicación. Las acciones tienen nombre, pero para quitarle el formulismo o el tecnicismo, el Código de Procedimientos actual dice que no es necesario poner el nombre de la acción. Pero ustedes como abogados sí lo deben de conocer porque son técnicos. Y deben de expresarlo en su demanda, cuando la demanda en el capítulo de prestaciones nos dice que tenemos que señalar la pretensión que pretendemos del otro. ¿Cuál es la causa petendi? Causa petendi es la causa de pedir. ¿Cuál es la causa de lo que estás pidiendo? Lo ideal es que sí conozcas las acciones porque provienen desde Roma. Aquí está la reivindicatoria. Si fuera una clase presencial, ahorita les dejaría una tarea y les diría, me vas a presentar un escrito con los nombres de las acciones que existen y para qué sirve cada una. Porque sí es importante que lo sepan. Por cultura, por sabiduría, Vamos a abrir, permítanme, civiles, aquí está.
Denme un segundito, mientras abre. Este es el que quería, ese es el que deben de tener ustedes. Denme un segundo. Ya casi terminamos. El que demanda ejercita una acción y el que es demandado, que se llama sujeto pasivo o demandado, se va a defender. Y el que se defiende no mediante una acción, sino mediante una excepción. Las excepciones y defensas sirven para defenderse de una acción. Bueno, nuestro código empieza a mencionar a las excepciones, perdón, a las acciones, y les da nombres. Repito, los debemos de conocer, ahorita los vamos a ver rápidamente, pero ustedes, por favor, anótenlos para que se los aprendan, revísenlos. Dice el artículo 8 de nuestro Código Nacional, fíjense, apenas vamos en el artículo 8. Casi no se avanza, pero porque tenemos que explicar muchas cosas. No llevamos prisa, ¿verdad? Cuando estás en una escuela escolarizada, pues ahí sí, los machos se van rápido porque hay que cumplir el programa y por eso es que luego hay tantas deficiencias en el aprendizaje. Además de que aquí ustedes están por gusto, y eso es lo más bonito, ¿no? Así sí se aprende. Cuando la gente viene por gusto, por ganas, no tiene uno que estar, a ver, chamaco, siéntate, tira el chicle, ponme atención. Ya lo saben los que fueron mis alumnos que a mí no me interesaba si entraban o no, yo ni lista paso. El castigo lo van a tener los que no les guste, ¿no? Porque pues, al rato no van a poder vivir de esto, ¿no? Nos dicen, es que no hay chamba de abogado, y ando de Uber. Pues sí, porque no estudiaste, ¿no? Si estudias bien, pues sí vas a tener chamba. Yo, gracias a Dios, pues no soy de los que soy rico, pero tampoco me va nada mal, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo estudiar. Y ahorita ustedes están en la etapa, me refiero a los que están empezando, no tienen nada que hacer más que estudiar. Los que estén trabajando, pero tienen las energías y la juventud para hacerlo y después van a ver que no se van a arrepentir porque el derecho paga muy bien cuando eres buen abogado. El ejercicio de la acción requiere que exista un derecho y que ese derecho haya sido violado por alguien que lo incumplió. Y entonces, una persona que se vio vulnerada por esa violación tiene una capacidad para demandar ante un tribunal, ante un ministerio público o ante un juzgado familiar o civil el cumplimiento de esa acción. Las instituciones, dice aquí, de la administración pública podrán resolver cualquier problema, dice la Constitución, independientemente de que haya ley o no, tendrán que ejercitar las acciones. El artículo 10 es muy importante, no es necesario que yo ponga el nombre de la acción, eso era un legalismo, pero a mí sí me tocó una época de legalismo, donde si no ponías bien el nombre, perdías. Una vez sí me tocó, por error, por mi inexperiencia, presenté una demanda de obra peligrosa y era una obra nueva, porque hay dos acciones distintas. Una se llama obra peligrosa y otra se llama obra nueva. Era una casa que habían construido una casa al lado y esa casa de al lado le pusieron a echar pisos y pisos y la casa de mi clienta se tronó. Y entonces yo presenté una demanda que yo me acordaba que era obra peligrosa, era inexperto y en realidad no era obra peligrosa porque la obra peligrosa es para casas que dañan a otras, pero por su situación de abandono o de ruindad. Y aquí no se trataba de abandono, sino de que habían hecho una obra nueva. Por eso la acción se llamaba obra nueva. Cuando presento la demanda y me doy cuenta, ya la regué porque ya lo habíamos notificado al contrario. Y al llegar a la sentencia, el juez me iba a decir, no procede la acción, porque se equivocó. Imagínense nada más. Actualmente ya no opera así. Por eso, si ustedes no están seguros, pues no le pongan nombre, pero lo ideal es que sí. Dice el artículo 10 que la acción procede en juicio, aunque no se exprese su nombre, siempre y cuando se manifieste, ¿sí? Y se determine con claridad la prestación que se reclama. Entonces siempre pongan ustedes muy claros, vamos a hacer aquí una demanda o dos o tres, y en las prestaciones, que es el segundo es rubro, proemio, prestaciones. El tercer punto de su demanda, ahí van a tener que aclarar bien cuál es la causa de pedir, qué es lo que están pidiendo, las prestaciones. Y ya con eso, aunque no pongan el nombre de la acción,
pues se le tiene por bien, o aunque se hayan equivocado, pero bueno, si se equivocan, dejaría mucho que desear, porque un abogado es un técnico que no se debería de equivocar. Las acciones se clasifican en reales, personales y del Estado civil. Ayer veíamos lo que son los derechos reales. Los derechos reales por excelencia son la propiedad, la posesión. Son los que, hasta les di la definición antier, el poder de dominio de una persona sobre una cosa. Esos son derechos reales. Propiedad, copropiedad, posesión, usufructo, prenda, hipoteca. Todos esos son derechos, generan derechos reales, poderes sobre una cosa. Y los vamos a estudiar en materia civil. Acciones personales son las acciones que derivan de un derecho personal. ¿Qué es el derecho personal? Es un vínculo jurídico entre dos personas, en virtud de la cual una persona llamada acreedor le puede exigir a otra llamado deudor una prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces recuerden ustedes, derecho real, un poder sobre una cosa. Derecho personal, una relación jurídica entre dos personas. Porque una persona no puede tener un poder sobre otra, sino una relación derivada de un contrato. Por eso se identifica las acciones personales como las obligaciones y los derechos reales como los poderes de dominio sobre los objetos. Y también están las acciones del estado civil de las personas que tienen que ver, pues con eso, ¿no? Con la situación de la persona en relación a su familia. Es el derecho familiar. ¿Cuáles son las acciones reales? Las acciones reales que se dan sobre los objetos tienen por finalidad reclamar un título de dominio sobre un objeto o un bien. Ayer vimos lo que eran los bienes inmuebles, muebles, los bienes divisibles, indivisibles, fungibles, no fungibles, en fin. Reclamar gravámenes de servidumbre, declaración o negativa. Vamos a ver lo que es una servidumbre. Yo pensé que eso ya no existía, Pepe, y apenas me acaba de caer un asunto de servidumbre. Personas que viven todas en una misma casa por algún motivo, ¿no? Ya sea que porque el papá les dio a uno un cuarto o porque compraron un terreno grande y viven varias familias y se van dividiendo y luego resulta que un gandaña cierra la puerta y ya no lo deja pasar o quiere construir en la cochera de otro. Entonces eso de las servidumbres, la primera vez que yo escuché lo de la servidumbre, me imaginé que se refería a las personas que nos dan servicio, ¿no? En las casas. No, la servidumbre es un gravamen sobre un inmueble. Para que un inmueble le dé servicio a otros. Por eso se llama servidumbre. De paso, de agua, pastoreo, para pasar una cañería. Hay inmuebles, en Roma había problemas que a veces los terrenos estaban en medio de otros terrenos y la gente necesitaba pues un espacio para pasar. También necesitaba que le dieran chance de meter sus tuberías, sus drenajes. Esos son las servidumbres, ¿no? Porque la gente dice, no, pues por aquí no pasa, ¿no? Todavía existe. El otro día, bueno, no el otro día, cuando andaba en la época cuando era mi alumno Pepe, que nos íbamos de pedo a Xochimilco, ¿verdad, Pepe? Con los alumnos, y nos bajaron ahí en una isla para ir a hacer pipí, y nos perdimos, porque no hay calles, son puras, como laberintos, así como los laberintos de las películas, así son, ¿no? Entonces, si llegabas a un lugar y ya no había salida, porque ya habían cerrado, y es horrible, ¿no? Entonces, toda esa gente tiene problemas porque no tienen por dónde pasar, no tienen por dónde salir, entonces van a demandar los pasos de servidumbre, que ya veremos en su momento. Usufructo, uso, habitación, también son derechos reales. Aquí están. ¿Para qué queremos un libro? Los derechos reales están aquí, y así como están en el Código Civil. Hipotecas, prendas, herencias, posesión, propiedad, tienen que ver con las acciones reales, que son para reclamar derechos reales. Las acciones personales tienen que ver con las obligaciones, que va a ser otro capítulo que vamos a ver en materia civil, los contratos. Contratos inicia precisamente con el libro tercero que se llama Obligaciones, que incluso el libro, Gaby, el libro que quieres de Regina Villegas, el tercer capítulo es de obligaciones. Las acciones personales derivan de las obligaciones. Si yo no cumplo con mi contrato, pues me demandan, ¿verdad? Contratos laborales, contratos artísticos, en fin. Ahorita se anda diciendo para mi programa chismoso que Cristian Nodal quiere demandar a Casu porque habían firmado un contrato de convencionalidad y entonces Casu reveló cosas que eran confidenciales y entonces hay que distinguir porque si están casados,
ellos tienen una acción del Estado civil ahí o tenían un concubinato. Hay que ver qué tan lícito es dentro de un concubinato hacer un contrato con tu concubino para que no hable de ti, ¿verdad? Eso sería inconstitucional, porque acuérdense que el objeto de un contrato debe de ser lícito. Imagínense ustedes que me voy a casar y en mi contrato quiero establecer cuántas veces voy a tener sexo a la semana. Pues eso es absurdo y va en contra de los principios de libertad y de respeto y amor que debe de haber. Y después quiero demandar el incumplimiento y cosas así. Eso es confundir la materia civil y mercantil con la materia familiar. Una cosa son prestaciones pecuniarias valuables en dinero y otra cosa son las cuestiones familiares. Por eso se separan y este código está separando las acciones reales, las personales y las del Estado civil. Artículo 12, acciones reales, artículo 13, acciones personales y artículo 14, acciones del Estado civil, que tienen por objeto regular situaciones relativas al nacimiento, reconocimiento de función, matrimonio, concubinato, pacto civil de solidaridad, sociedades de convivencia, sus equivalentes. Aquí tenemos un libro de acciones. Aquí está en el mismo código. Las acciones se clasifican en reales, personales y del Estado civil. Bien, no, vienen los nombres de las acciones, pero eso ya lo vemos en la próxima clase, para que no tampoco los sature de información, no hay prisa. La próxima clase vayan echando una leída a ustedes para que vayamos avanzando, que es la reivindicatio, cómo se llaman las que tienen nombre. Y las que no tienen nombre se llaman innominadas, pero el que no tenga nombre no quiere decir que no las pueda ejercitar, con tal de que especifique bien la prestación que voy a demandarle al contrario. Cuando hagamos nuestra demanda, todo eso se va a reflejar en la demanda. Todo lo que estamos platicando es el conocimiento aplicado ya a nuestro escrito de demanda. ¿Dudas? ¿No? Que tengan buena noche, que Dios los bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios. Estamos en contacto por el chat. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego.